Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a jueves 17 de diciembre del año 2020. Saludamos a las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana dentro y fuera del territorio nacional. Esta mañana les estaremos acompañando María Esther Ordóñez y Willy Narváez. Posterior se estarán integrando con nosotros Odilí Vargas y Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, María Esther. Buenos días, Willy. Muchas gracias por estar tan de mañana acompañada con Willy Narváez. Con ustedes damos inicio ya con nuestras noticias. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su discurso al diario informó que a partir del mes de enero del 2021 la tarifa de energía para las 890,000 familias que suelen consumir hasta 150 kilowatts tendrán una reducción del 15%. Aunque estaba previsto un aumento del 17% para enero del 2021 en la tarifa de energía, este miércoles la vicepresidenta Murillo informó que a partir del 1 de enero la tarifa energética para los 890,000 familias que consumen 150 kilowatts al mes tendrán una reducción en su recibo de un 15%, en tanto a los que consuman de 150 de 10.6%. Con esta buena noticia, a partir del 1 de enero a la tarifa de energía eléctrica se aplicará una reducción. Vamos a pagar menos, una reducción promedio del 12.5, aplicada así. 15% en la tarifa en las familias que consumen menos, hasta 150,000 kilowatts por mes. Son 890,000 familias que van a pagar 15% menos por el servicio de energía eléctrica. En la nota de prensa del Ministerio de Energía y Minas se lee que la reducción de la tarifa se logró tras las negociaciones que sostuvieron con los representantes de las empresas generadoras de energía, mandatado por la ley número 1037. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En otro tema, opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega refieren que pretende confundir al cuerpo diplomático a propósito de la intervención que hizo el mandatario durante la entrega de credenciales a nuevos embajadores. Detalles en el siguiente reporte. José Palé, ex canciller de la República, dijo que el presidente no puede engañar a la comunidad internacional cuando niega la represión que se cometió en las protestas de 2018 y que informes de organizaciones internacionales han documentado y cuestionado. Sosteniendo una narrativa que no se corresponde con la realidad de lo acontecido a partir del 2018. Y que se contrasta su versión con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con los miles de videos e informes de la prensa nacional y de la prensa internacional y los videos de los nicaragüenses que fueron subidos prontamente a las redes sociales. La conciencia mundial es clara, que se actuó con violencia contra ciudadanos indefensos solo por el hecho de atreverse a protestar. La CIDH resalta que a la fecha la respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril de 2018 dejó como resultado la muerte de 328 personas. José Dávila, miembro de la Alianza Cívica, asegura que el presidente Ortega vive en el pasado y que es momento de ver hacia el futuro. Es lamentable este discurso de Ortega porque prácticamente vive del pasado, vive la versión del pasado. Nicaragua lo que necesita es una visión de futuro. Nicaragua necesita un cambio, necesita un gobierno legítimo, nuevo, que señale la señal de la paz, de la justicia, del progreso para todos, del desarrollo social. Ya todas estas mentiras, todos estos ataques, los mismos ataques de siempre, las mismas ofensas, las mismas versiones de los hechos realmente no tienen sentido. Según datos registrados por el ACNUR, más de 100,000 personas se habrían visto obligadas a huir de Nicaragua a países vecinos. Más de 90 periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios han sido forzados al exilio. Y de estas cifras, el presidente Ortega no hace ninguna mención. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.
Y siempre en el hilo político informativo, la Asamblea Nacional convocó a los diputados acreditados para una sesión extraordinaria que se llevará a cabo este próximo 21 de diciembre. Michelle Polanco continúa informándonos. La convocatoria la hizo la primer secretaria de la Asamblea Nacional, Loría Raquel Dixon, a través del diario oficial La Gaceta, en la que se lee: por instrucciones del presidente de la Asamblea Nacional y de conformidad a los artículos 47 y 49, numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, se convoca a diputadas y diputados debidamente acreditados a una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Dicha sesión se verificará el día 21 de diciembre del año en curso a las 9 de la mañana en la sede de la Asamblea Nacional. Firma la convocatoria la diputada Loría Raquel Dixon, primer secretaria de la Asamblea Nacional. Esta convocatoria se da un día después de haberse clausurado el periodo legislativo 2020. Durante la clausura, el presidente sancionado de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que en el 2021 la prioridad será concluir la aprobación en segunda legislatura de la cadena perpetua y no mencionó reformas electorales, que es una exigencia de parte de la Organización de Estados Americanos y de la oposición en Nicaragua. La convocatoria no especifica los temas que discutirían ese día. Sin embargo, de manera extraoficial, Canal 10 conoció que podrían aprobarse los dos préstamos otorgados por el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE. El Banco Mundial aprobó $20 millones para ayudar a la respuesta a la pandemia del COVID-19, mientras que el BESIE autorizó esta semana una cartera de $84 millones, los que ya estaban contemplados dentro de un préstamo por $115 millones como parte de un proyecto Bioclima. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El economista Eduardo Solórzano refiere que la nueva ley de rótulos incluso golpeará a las pulperías, pues los cobros pasaron de córdobas a dólares. El experto manifestó que además la ley no tiene únicamente fines recaudatorios. Rótulos en paredes pagarán anualmente entre 30 a 60 dólares, los toldos 10 e incluso las banderas grandes 800. Y así sucesivamente crecen las nuevas tarifas con la ley de rótulos aprobados la semana pasada, que afectará incluso hasta pulperías. Hombre, esta ley ha creado un ambiente de incertidumbre enorme a todo lo que se llama pequeños negocios, porque si en una pared de una pulpería existe un rótulo que es de una compañía X, embotelladora, licorera, cerveza, lo que sea, fósforo, lo que sea, eso va a ser tasado para la compañía que está poniendo el rótulo, pero también si la propia persona o las pequeñas empresas ponen rótulos en diferentes lugares de su misma área, con que estén en el medio público afuera, van a ser también posiblemente cobrados esos impuestos. Para el catedrático y economista Eduardo Solórzano, con la aprobación de esta ley, no solo se busca recaudar más impuestos. Eso viene a sumarse a una ley más que está junto con todo lo que inhibe un proceso de rótulo en una campaña electoral, por ejemplo. O sea, la gigantografía, todo eso que son necesarios para dar a conocer candidatos, dar a conocer programas, lo que vemos nosotros ahí es que se está cobrando de una manera salvaje impuestos para todo, pues, por los cementerios, por la medicina, por viajar, por rótulos, o sea, es realmente, yo diría que una campaña de recaudación, sea como sea, contra lo que sea, e inhibe la capacidad de una oposición con pocos recursos actualmente y limitados a recibir ayuda con la ley de agentes extranjeros y limitados con publicar con la ley de ciberdelitos y limitados con poderse movilizar y limitados con todo lo que sea un derecho que la Constitución lo establece, que es la libertad de movilización y de expresión. La publicidad en el país se vio golpeado tras el estallido social. El tema de que está en Córdoba, pero todo lo pagas en moneda equivalente al dólar, es una economía anclada, dolarizada. De alguna manera, si querían ser más justos, deberían de poner como en El Salvador, ¿verdad? Que toda la economía se dolarizó y entonces ganas en dólares, pagas en dólares. Y eso es más justo. La nueva ley de rótulos fue aprobada la semana pasada, aunque esta fue una propuesta enviada por el presidente Daniel Ortega desde el año 2013. Las nuevas tarifas serán desde los 10 hasta los $3,000 anualmente. Con imágenes de Lenín Castillo, Willy Narváez, a Acción 10.
La Organización Panamericana de la Salud brinda orientación a Nicaragua sobre el tema de la vacuna contra el COVID-19 y la elaboración del plan de vacunación para garantizarla a los grupos de mayor riesgo. La Organización Panamericana de la Salud asegura que ha brindado orientación al gobierno de Nicaragua sobre el tema de la vacuna del COVID-19 y en la elaboración del plan de vacunación. Según el doctor Ciro Ugarte, se mantienen en comunicación con el Ministerio de Salud. Estas orientaciones y guía y apoyo incluye la elaboración del plan para la vacunación, pero también asegurar que en primer lugar se definan los grupos prioritarios para la vacunación, asegurar la cadena de frío, asegurar los suministros que se requieren y que garanticen una entrega oportuna de la calidad de las vacunas a toda la población que está priorizada en esos rangos. En total se podrían cubrir hasta 20% de los grupos de riesgo en esta hoja de ruta. Sí, la OPS está muy cerca al Ministerio de Salud de Nicaragua, trabajando específicamente con el programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, y hemos logrado mantener en conjunto un trabajo amplio. La OPS informó también que para llevar a cabo la distribución de vacunas contra el COVID-19 en Latinoamérica se necesita la autorización de emergencia para su uso. Y los reportes que recibimos es que las coberturas de vacunación están en niveles aceptables, aunque no ideales, y hay logros que se han alcanzado, por ejemplo, respecto a la eliminación o erradicación de algunas enfermedades, pero en este caso estamos vigilantes de que esos procesos se continúen con un trabajo amplio. Existen acuerdos multinacionales también y acuerdos de financiamiento que pueden facilitar la respuesta a la COVID y creemos que en este trabajo conjunto, donde la OPS tiene la responsabilidad de cautelar que esos recursos que se movilicen se usen adecuadamente, hemos encontrado una respuesta positiva de parte de las autoridades. El doctor Barbosa, por su parte, agregó que la vacuna llegará al mismo tiempo tanto para los países que la compren como para las que la recibirán como donación. Entre ellos, Nicaragua, por estar entre los países más pobres, junto a otros centroamericanos que ya ha informado la OPS. María Esther Ordóñez, Acción 10. El informe brindado por las autoridades del Ministerio de Salud en torno a los casos de coronavirus en el país detalla que Nicaragua reporta 51 nuevos casos confirmados de COVID-19 y 163 personas fallecidas a causa de la enfermedad. Detalles con Geraldine Domínguez. Nota de prensa del Ministerio de Salud reporta 51 nuevos casos confirmados con COVID-19 y la atención y seguimiento a 37 personas que han cumplido con el periodo establecido. Asimismo, la atención de 4.748 personas desde el inicio de la pandemia. Una persona fallecida en lo que va de la semana del 8 al 15 de diciembre. Según el informe, las personas en seguimientos y los fallecimientos han presentado hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas, mientras que 4.534 pacientes se han recuperado en lo que va de la pandemia y 163 han fallecido. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El gobierno de Costa Rica aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19. El país contará con 1,5 millones de dosis que serán aplicadas en el primer semestre del año 2021. El gobierno de Costa Rica y Panamá se han convertido en los primeros países de la región centroamericana en autorizar el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por la farmacéutica Pfizer, y ambos esperan iniciar la vacunación en el primer trimestre de 2021. El presidente Carlos Alvarado, a través de sus redes sociales, informó que cuentan con la cobertura de 1,5 millones de dosis, aunque también han firmado un acuerdo para recibir 1 millón de dosis para 500.000 personas de la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
Por otro lado, el país se prepara para iniciar el próximo año el curso lectivo con clases presenciales. El retorno se realizará mediante un modelo de educación combinada que mezclará tanto las clases presenciales como las virtuales y se mantendrá por lo menos todo el primer semestre del 2021. El curso lectivo el próximo año iniciará el 8 de febrero. Iniciará el 8 de febrero y será bajo una modalidad combinada, es decir, combinará la presencialidad con la virtualidad en una metodología que ha trabajado el Ministerio de Educación con rigurosos protocolos de la mano de la Comisión de Emergencias, del Ministerio de Salud, también de la AIA para la disponibilidad de agua en los distintos centros educativos y garantizarla. Para el retorno a clases, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud desarrollaron más de 20 protocolos, tanto sanitarios como pedagógicos, que cada director de centro educativo deberá adaptar a las condiciones de su escuela o colegio y que se definirían en las próximas semanas. En Acción 10, Roberto Collado Urbina. Una valoración positiva fue emitida por la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos sobre la vacuna del coronavirus, desarrollada por el laboratorio de ese mismo país, la cual es calificada como Moderna y tiene una eficacia de hasta un 94,1%. Veamos detalles con María Esther Ordóñez. Una valoración positiva ha emitido la Agencia del Medicamento de Estados Unidos sobre la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna contra el COVID-19 antes de una reunión de expertos para valorar su aprobación de emergencia. La FDA se mostró optimista sobre la vacuna, afirmando que no mostraba problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de uso de emergencia. La agencia confirmó asimismo que el tratamiento tiene una eficacia del 94,1%. Los efectos secundarios más comunes asociados con la fórmula fueron dolor en el lugar de la inyección en aproximadamente el 90% de los casos, fatiga en el 70%, dolor de cabeza en el 60%, dolor muscular en el 60%, dolor articular en el 45% y escalofríos en el 45%. Mientras tanto, los más esperanzados creen que es el comienzo del fin. Miami, la ciudad más afectada por el COVID-19 en el estado de Florida, recibió este miércoles las primeras 20,000 dosis de la vacuna producida por Pfizer. El primer cargamento llegó al Hospital Jackson Memorial, el principal hospital público y el más grande de la región. Por su parte, Alemania ha informado que registró un nuevo máximo de víctimas mortales por COVID-19 en toda la pandemia, con 952 casos fatales en las últimas 24 horas, 354 más que la anterior y cuando entran en vigor nuevas restricciones en todo el país. Según datos del Instituto Robert Koch de Virología, las autoridades sanitarias contabilizaron 27.728 nuevos contagios con coronavirus en un día. María Esther Ordóñez, Acción 10. Más de 150 nicaragüenses regresaron la noche de este martes por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Según la información brindada, cada connacional portaba resultado negativo de la prueba reacción en cadena de la polimerasa PCR en tiempo real para COVID-19. 154 nicaragüenses ingresaron durante horas de la noche de este pasado martes por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, según informó el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. Se detalla que se trata de 98 mujeres y 56 varones. Según la información brindada, cada connacional portaba resultado negativo de la prueba reacción en cadena de la polimerasa PCR en tiempo real para COVID-19. Cumpliendo con la resolución emitida por el Ministerio de Salud, quien en cumplimiento a las medidas sanitarias realizó revisión rigurosa para descartar fiebre o síntomas respiratorios relacionados al coronavirus y orientaron cuarentena de 14 días en sus viviendas. Se detalla además que hasta la fecha han retornado a nuestro país 79.438 nicaragüenses, 31.701 mujeres y 47.737 varones, procedentes de distintos países, entre ellos 6.225 de Panamá. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con esta información hacemos pausa comercial, pero ya regresamos.
Gracias por continuar informándose con nosotros a través de una conferencia vía telefónica. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kossab, se refirió al tema de los derechos humanos en Nicaragua, manifestando que Estados Unidos apoya a la ciudadanía nicaragüense. Este miércoles, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kossab, brindó una conferencia de prensa telefónica en la que se refirió al tema de los derechos humanos en Nicaragua. Durante sus declaraciones, manifestó que Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense y se refirió a la ley de agentes extranjeros y a las ciberdelitos, que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. Kossab manifestó que con estas leyes se quiere callar a las voces críticas y evitar la participación electoral de opositores organizados. Que están viendo labores de ambos partidos, demócratas y republicanos, representantes de ambos en el Senado, que están enviando cartas, en la Cámara Baja están enviando cartas, haciendo puntos, indicando estos mismos puntos al gobierno de Ortega. Entonces, lo que realmente quiero decir es que no solamente que el gobierno, no solo este gobierno ha estado actuando más o en ciertos lugares, sino que hay un gran interés en ambos lados, de ambos partidos en nuestro país, para que el señor Ortega Murillo tiene que tomárselo muy en serio. Bueno, creo que como mencioné, no solamente son los Estados Unidos, hay un gran consenso internacional sobre esto. El Parlamento Europeo, en su gran mayoría, aprobó una resolución sobre esto también, y creo que en la Organización de Estados Americanos, Ortega pudo obtener su propio voto de las granadinas para oponerse a la resolución, que se aprobó por un gran margen. Entonces, no estamos solos en esta labor. Pero los Estados Unidos ha sido uno de los gobiernos más activos en cuanto a poner presiones concretas contra el gobierno para que hagan estas reformas que tienen tanto apoyo. Y como mencioné, hemos sancionado tanto a personas como a instituciones en Nicaragua. No predecimos exactamente qué sanciones se van a emitir hasta que se emitan, pero que quede claro que tenemos mucho espacio para aumentar en gran medida la presión dentro del marco de sanciones en el que podemos operar. Kossab rechazó las declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega de que Estados Unidos conspira para unir a terroristas y golpistas. La idea de que la embajada esté en algún momento organizando o financiando terrorismo, por supuesto, es ridículo. Si se fijan en el tipo de leyes que el régimen de Ortega está aprobando, básicamente ellos consideran toda crítica o oposición a una oposición pacífica a su gobierno, lo consideran terrorismo. Pues, obviamente esa afirmación no es cierta, y para mí no se trata solo de lo débil que es su régimen, que se siente amenazado por una afirmación, y la mayoría de las afirmaciones que hemos hecho indican los problemas que existen en el sistema electoral que tienen que cambiar. El subsecretario dijo además que la liberación de los presos políticos, cumplir con la resolución aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, es fundamental para la legitimidad de las elecciones presidenciales del 2021. María Esther Ordóñez, Acción 10. A criterio de Mauricio Díaz, las declaraciones del subsecretario de Estado, Michael Kossab, es un mensaje para la administración entrante de Joe Biden para que continúe ejerciendo presión al gobierno de Nicaragua. A criterio del ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz, las declaraciones brindadas este miércoles por Michael Kossab, su secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, es un mensaje para la administración entrante del demócrata Joe Biden, ya que en ellas incluye las denuncias que ha hecho la oposición en nuestro país ante los abusos de los derechos humanos. El subsecretario con esto está enviando probablemente un mensaje intencional a la administración demócrata entrante, que ya está en la víspera,
Y se menciona también que el subsecretario COSAC podría eventualmente mantenerse dentro de la política exterior de los Estados Unidos de América. Entonces, este es un refrito, está renumerando los hechos que han acontecido en Nicaragua, señalando lo que la administración actual denomina la troika del mal, y particularmente refiriéndose a las 3 leyes controversiales que ha aprobado el régimen en Managua en la víspera, en la puerta de un año electoral. Agrega que COSAC señala que Estados Unidos y la Unión Europea consideran que la salida a la crisis en el país se solucionará por la vía electoral. A fin de ir creando las condiciones para unas elecciones creíbles, transparentes, observadas. COSAC reafirma que tanto ellos como la Unión Europea creen que es importante una salida electoral. Es lógico, también nosotros en Nicaragua tenemos años de estarlo diciendo, la solución debe de ser política, debe de ser electoral, debe de ser pacífica, se debe de evitar de cualquier manera un mayor baño de sangre. COSAC en su mensaje afirmó que las medidas que se han tomado en el Congreso en el caso de Nicaragua han sido bipartidistas y se refirió a los hechos acontecidos en 2018 durante las protestas antigubernamentales. María Esther Ordóñez, Acción 10. Posteriormente al tema referido por el funcionario Michael Kosap en materia de derechos humanos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos refiere que el gobierno norteamericano está bien informado de lo que acontece en Nicaragua. Detalles con José Abraham Sánchez. La Comisión Permanente de Derechos Humanos destacó parte del pronunciamiento del subsecretario de Estado norteamericano, Michael Kosap, referente a uno de los temas tan espinosos como es la impunidad sobre los crímenes a civiles ocurridos a partir del año 2018 a manos de armados afines al gobierno Ortega Murillo. Es muy importante el aspecto que tocó respecto a la situación de violencia que las autoridades desplegaron en nuestro país en contra de la población a partir del 18 de abril del año 2018, donde aún está pendiente el tema de justicia y reparación. También es muy importante hablar del derecho humano y constitucional que tienen los ciudadanos a participar en procesos electorales limpios y transparentes, deuda que aún no ha sido saldada en cuanto a que no se han creado condiciones para que eso acontezca en nuestro país, o sea, un proceso electoral donde se respete el derecho humano elemental del ciudadano como es expresarse a través del sufragio y su voluntad sea respetada. Pero también es de gran valor temas como la liberación de presos políticos, reformas electorales con observación internacional y las recientes leyes aprobadas por el gobierno. La ley del ciberdelito, el aspecto que el presidente de la Asamblea mencionó que va a ser aprobado sobre la cadena perpetua, la ley de agentes extranjeros, son leyes que son antidemocráticas y que vulneran derechos humanos, sobre todo el derecho a los ciudadanos a participar en la vida política, a ciudadanos a expresarse libremente. Pero entonces es evidente que los Estados Unidos están muy claros de qué es lo que está pasando, del deterioro creciente de los derechos humanos en nuestro país, y independientemente de la percepción que tenga cada ciudadano del aspecto de la soberanía. Pero es evidente y algo no podemos negar, que los Estados Unidos son una potencia, que son nuestros principales compradores, que de allá un montón de nicaragüenses vivan allá, envían sus remesas, o sea, de que influyen considerablemente en nuestra economía y de que su opinión es valedera, pues, y por la situación de geopolítica tenemos que tomar muy en serio lo que personeros de este país digan, pues. Todo apunta que el nuevo gobierno norteamericano estará enfocado en los temas cruciales como son las sanciones económicas si el gobierno no cumple con las disposiciones democráticas demandadas por Estados Unidos y Europa. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.
La muerte de un niño de 6 años de edad luego de que le explotara una botella de vidrio que contenía triquitraca debe alertar a los padres de familia a garantizar la seguridad de los pequeños. Así lo manifestó Jorge Mendoza de Coduení. Él conversó con nuestra periodista Xochitl Mendoza. La muerte de un niño de 6 años por el uso inadecuado de pólvora debe alertar a los padres, los que tienen las responsabilidades civiles, administrativas y penales, pues son ellos los que deben garantizar la seguridad de los pequeños. De no ser así, se debe ver todas las circunstancias en las que sucedieron los hechos, dijo Jorge Mendoza, de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia, quien también agregó que estas desgracias se pueden prevenir. La mejor prevención es abstenerse del uso de este tipo de artefactos o juegos, pero si se considera que la edad de un niño ya le permite manejar un arbolito de Navidad, aún siendo así, debe de estar bajo la supervisión de un adulto o una persona mayor que él que pueda avisorar las medidas de prevención. Es costumbre que los padres le den algún tipo de pólvora a sus hijos. Son ellos quienes normalmente se las compran. Entre las medidas impuestas por la Policía Nacional a vendedores de estos productos es la que no se debe vender a niños ni a personas en estado de ebriedad. La pirotecnia es peligrosa y siempre debe ser supervisada por adultos, consideran comerciantes. Porque un niño se agarra una carga cerrada y se le enrede en la mano o le explote en la mano, usted sabe que es una quemadura que dura para toda la vida. Hasta puede ser que también pierda su mano o sus dedos, ¿verdad? Si alguien va a comprar pólvora, sea los padres o la madre o cualquier persona mayores de edad, tienen que estar a la par de un niño si va a manipular pólvora. La pólvora es peligrosa para los niños, pero hay unas pues que también los niños pueden ver, ¿verdad? Y tirar, por ejemplo, las candelitas que ellos juegan con ellas, ¿verdad? Que es esta, los arbolitos, los volcancitos, que son cosas que son peligrosas, pero son que los niños apropiados para ellos. La pregunta que nos hacen siempre las personas cuando vienen a comprar juegos pirotécnicos para niños es que si es peligroso. Toda pólvora le decimos es peligrosa, sea un arbolito, sea una triquitraca, quema. Y una quemadura dura para toda una vida. El niño que murió fue a causa de la explosión de triquitracas que introdujo en una botella de vidrio y posterior la lanzó a una fogata, provocando que hiriera su abdomen y sus vísceras quedaran expuestas. Xochitl Mendoza, Acción 10. 12 cuadras del barrio Sol de Libertad de Managua fueron asfaltadas. La inversión asciende a 3,6 millones de córdobas. Veamos detalles con Geraldine Domínguez. El barrio Sol de Libertad en el Distrito 5, fundado hace 25 años y en el que habitan 5.000 personas, contará con 12 cuadras nuevas asfaltadas. Estamos en este barrio, vamos a construir 12 cuadras nuevas de asfalto. Este proyecto debe estar terminado a más tardar este viernes y estará siendo inaugurado como parte del cierre de las actividades del año. Con esto estamos completando 685 cuadras del programa Calles para el Pueblo, con un avance de casi el 92% ya a este momento, o sea que esperamos poder completar en las próximas 2 semanas que nos quedan de trabajo. Ya no lo vamos a ensuciar, menos polvo. Desde que hicieran asfalto, ¿cómo era la situación? Solo piedra había. ¿Y con la lluvia qué pasó? Se hacía lodo. En la pavimentación de este barrio se invirtieron 3.6 millones de córdobas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Hay más noticias para usted al regresar de una pausa comercial. Ya volvemos. Acción 10 en la mañana. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Más de 4 días tienen de no contar con el servicio de agua potable los habitantes de Ciudad Belén. Por ello, hoy denuncian ante nuestras cámaras y piden a las autoridades correspondientes que brinden una respuesta. La desesperación por no contar con el vital líquido desde hace una semana obligó a los pobladores de la etapa 2 de Ciudad Belén a cavar hoyos para lograr sacar agua de la tubería y poder tener con qué hacer sus alimentos. Esto lo hacemos por necesidad, no lo estamos haciendo por gusto, porque ya ves, varias gente ya no quieren dar agua afuera y aquellos lados ya no quieren. Entonces nosotros abrimos ahí y mi esposo le dijo, nosotros lo hacemos por necesidad porque queremos agua, ¿no?
A ver, va a llevar la ropa. Nosotros, la ciudad de Belén, estamos exigiendo y le estamos pidiendo a Enacal ya que nos pongan el agua, porque no es posible. Mire esas criaturas sin bañarse, mire estas criaturas sin bañarse. Los recibos de agua llegan puntuales y los cobros son excesivos, mientras que las pilas de sus casas están sin gota de agua. El hombre dijo, ¿y qué están haciendo? Estamos cobando, le digo yo, porque no tenemos agua desde hace 4 días. Entonces dice el hombre, pues mire, no vamos a entregarle, no, ni reentreguen los recibos de agua, Leo, porque aquí van a salir golpeados, Leo, porque aquí tenemos, desde 4 días tenemos sin tener agua, y anoche que se fue, toda la noche la luz, hasta ahora en la mañana. Los habitantes piden a Enacal que escuchen el llamado y les restablezcan el servicio de agua potable, vitales para los quehaceres del hogar. La dirección es de la terminal de la 163, 6 andenes al norte. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Marjorie Vargas. Más de 20 personas denuncian el atraso en sus pagos por prestaciones tras la construcción del nuevo registro en la ciudad de Bluefields. Detalle con nuestra corresponsal en la zona, Hazel Zamora. Al menos unas 20 personas de Bluefields que trabajaron en la construcción del nuevo registro público de la propiedad inmueble y mercantil denunciaron ante los medios de comunicación a la empresa Kipla de retrasarle sus pagos y prestaciones que contempla la ley laboral. Nosotros estamos aquí porque desde un mes nos tienen que nos van a pagar. Dijeron que el 10, ahora dijeron que el último, el 20, y ya pasó el primer mes. Ahora estamos en diciembre, dijeron el 15. Vino el 15, la fecha tope, y todavía no se ha dado solución del pago. Yo personalmente estoy hablando por mi derecho y por mi salario, porque yo tengo una familia y tengo que mantenerlo. El proyecto ya se terminó prácticamente, supuestamente faltan lo que es la inauguración de los 2 proyectos. Los quejosos se manifestaron este pasado martes en horas de la noche en las afueras de las instalaciones del nuevo registro. Sin embargo, la representante de esta empresa hizo caso omiso a las peticiones de los manifestantes. Yo no le autorizo que saquen ninguna. 5 meses y medio. 6 meses algunos tenemos, algunos tienen hasta más tiempo. Y si esa señora no nos paga a nosotros nuestra liquidación, que realmente lo ocupamos en este tiempo navideño, el único persona que va a ser responsable es el jefe directo que está aquí presente. Estamos deseando, y Dios primero, ojalá que nos paguen nuestra liquidación a la hora y del día específico. Oficiales de la policía se presentaron al lugar, mientras los afectados suplicaban porque se les pagara por el trabajo que ya realizaron, puesto que estos mismos aseguran tener compromisos con sus familias y deudas que asumir. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Y más de 100 trabajadores de una zona franca recurren ante los juzgados laborales luego de que ellos aseguran fueron despedidos de manera arbitraria. José Abraham Sánchez nos informa. Representantes de un centenar de 800 trabajadores despedidos ilegalmente de la zona franca New Holland, ubicada en Tipitapa, no se dan por vencidos. Apelaron ante los juzgados laborales la decisión de la jueza que negó el reintegro y pago de prestaciones sociales. El recurso es interpuesto hoy, el recurso de apelación contra la sentencia dictada por la juez cuarto distrito del trabajo, en donde la señora juez no da lugar a la acción de reintegro de los 160 trabajadores que fueron despedidos de manera colectivamente ilegalmente. Algo que hay que reconocerte, que las entrevistas que vos hiciste en su debido momento a los pseudodirigentes sindicales de las centrales afines al partido de gobierno fueron utilizadas como medio de prueba para demostrarle a la señora juez que efectivamente los sindicatos habían firmado en un acuerdo bipartito con la empresa para el despido de los 884 trabajadores. Asimismo, la señora juez inobserva que el representante legal de la empresa viene con un poder especial cuando el Código de Procedimiento te dice que necesitas un poder general judicial. La zona franca New Holland no se encuentra en quiebra. Está más que probado. Justificación que utilizaron para el despido de 800 trabajadores. El 24 de diciembre cumplimos 5 meses de estar tirados a la calle de esta manera arbitraria. Hemos pasado 5 meses de penuria, hemos pasado
muchas cosas porque muchas mujeres somos madres solteras, somos el sostén de nuestros hogares. Ha sido muy difícil porque hay 20 personas que todavía no han agarrado sus cheques de liquidación y estamos agotando todas las vías nacionales para que se nos haga justicia, porque eso es lo que queremos, justicia. Son personas que dieron su vida, su juventud, por varios años. Hoy en día los echaron a la calle como que fueran cualquier cosa. Y desgraciadamente pues aquí ni una de las centrales nos apoyaron. Aquí nos organizamos, como dijo la compañera, para defender nuestro derecho a como lo manda la Constitución Política en Nicaragua. Si sus acciones legales no prosperan, recurrirán a una demanda internacional. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y como suele suceder en época navideña, los asaltos se disparan. Esta vez un centro de distribución de pintura fue objeto de un atraco por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes robaron una fuerte cantidad de dinero. José Abraham Sánchez nos continúa informando. A bordo de una motocicleta, con lujo de violencia y armados de pistolas, dos sujetos ingresaron en este negocio de pintura. Apuntando a todo el personal, obligaron que la cajera entregara el dinero existente, aproximadamente más de 100.000 córdobas, según datos preliminares de la Policía Nacional. Algunas cámaras de seguridad captaron la llegada y salida de los sujetos, quienes huyeron al este. El atraco tuvo lugar de los semáforos de la 27 de mayo, 2 cuadras y media al este. Se estima que en época navideña los asaltos en todo el país se incrementan hasta en un 50% respecto a meses anteriores. En otro orden, así luce la paradisíaca laguna de Apoyo, ubicada en Catarina. Los cauces que desembocan en la laguna de origen volcánico arrastran toneladas de basuras que irresponsablemente el turismo nicaragüense bota por todos lados. Algunos extranjeros se mostraron alarmados. Las autoridades ofrecen recoger basura, a veces tiene un costo, la gente no está dispuesto a pagarlo, pero más que todo se ve, pasa un bus, sale flotando bolsas y botellas de las ventanas, detrás de las camionetas. Tenemos botaderos ahí en todos los cauces, en la bajada de la laguna, se ve que la gente tiran sacos de basura completos y claro, después cuando llueve, aquí todo va a terminar en la laguna, ¿verdad? Así que yo pienso que la responsabilidad más radica en la población que en las autoridades y tenemos que aceptar, las autoridades no tienen muchos medios, una alcaldía no puede dar ni una multa ni una amonestación. Según la ley de municipios, lo único que puede hacer es recoger la basura. Entonces no tienen instrumentos para enfrentar esa situación. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ganaderos de la zona norte de nuestro país reportan cuantiosas pérdidas económicas a causa del abigeato. Davis Palacio nos informa. El abigeato, una problemática que aqueja el sector ganadero del país, dejando en los últimos meses cuantiosas pérdidas económicas. Solamente en el Tumaladalia, donde una productora nuestra, bien conocida en la zona, reportó que le han matado más de 20 animales y ni un caso le han resuelto. Te muestra un poco la impunidad que reina en el sector. El presidente de la Asociación de Ganaderos de Las Calabazas, en el municipio de aquí de Darío, indicó que a ellos en los 3 últimos años les han matado más de 1.000 animales. Es por ello, según el presidente de la Asociación de Ganaderos de Matagalpa, Norman Montenegro, se están planificando reuniones con las autoridades para dar un seguimiento a estos casos y evitar que se continúen dando este tipo de delitos. Lo que sí tenemos en el tapete es más reuniones para ver el tema de abigeato y tratar de todavía afinar bien a nivel nacional el impacto del abigeato en el 2021, más los daños que causaron los 2 huracanes. Las causas son varias, no tenemos una sola. Uno, que somos un país donde hay una gran cantidad de impunidad a este tipo de delitos, de manera que lo cometes una vez y el costo que acabas pagando tal vez es mínimo versus el daño que hacen. En cuanto a los derivados de la leche y robos, habrá mayores alzas debido a la llegada del verano, considera el presidente de la Asociación de Ganaderos de Matagalpa. Para Acción 10 les informó David Palacio.
El irrespeto al pase peatonal casi queda reducido a una fatalidad, esto en Ocotal. Detalles en el siguiente reporte. Bueno, la prisa, la hora pico en esta vía panamericana de la ciudad de Ocotal en este momento. Estamos hablando casi a las 5 de la tarde. En hora pico de la tarde, en el lugar conocido como semáforos del hospital en la ciudad de Ocotal, conductor de motocicleta irrespeta paso peatonal y golpea a sextogenaria provocándole crisis nerviosa. No, es que venimos de una actividad y yo la miré ya cuando venía. ¿Se cruzó? ¿Se cruzó? No, es que el que venía, él venía bien. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó? No, hombre, venía por acá nomás. Bien, ¿usted venía por el andén? ¿Pero no pasó más así? ¿Ah? ¿No pasó más, hijo? Pero sí está bien, señor. ¿Está bien? El motociclista llevaba trayectoria de sur a norte y la adulta mayor cruzaba la pista de oeste a este. Al momento del percance, el menor que sujetaba de la mano la señora también cayó sobre el pavimento. Gracias a Dios, lo que pudo ser una fatalidad no pasó de ser un susto angustioso, aunque con lesiones muy leves. ¿Qué presentaba la señora? No tenía ninguna lesión aparente, solo es el susto el que tiene. El pánico entró el pánico de nervios. Nada más. Gracias a Dios no hubo Gracias a Dios y suerte de que no le pasó nada. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Iglesia Católica realiza obras sociales para beneficiar a las personas que fueron afectadas por el huracán Iota. La Iglesia Católica en el municipio de Rancho Grande realiza labor social a beneficio de las personas afectadas por el paso del huracán ETA y Iota por el territorio nacional. Así lo manifiesta el párroco de Nuestra Señora de Fátima, Pablo Espinosa. Que la situación es caótica porque la gente perdió todos sus bienes. Además, hay que resaltar también la solidaridad de tanta gente buena. Vamos parejos, no solamente nuestra gente católica. Ayer precisamente visitábamos unas familias evangélicas, llevándoles colchonetas, llevándoles su canasta básica, su colcha, porque está haciendo mucho frío también. Además, el religioso refiere que esta situación precaria que vive la población de este municipio se suma el alto nivel de pobreza. Nosotros estamos haciendo un rastreo ahí con la gente más pobrecita en Rancho Grande, donde algunos no tienen ni energía eléctrica ni agua potable. Por otra parte, la explotación de la minería agudiza la crisis sanitaria. Y los que sobreviven quedan con tuberculosis, dañados sus pulmones. No hay ni una clínica provisional, un médico que los llegue a chequear. No le interesa a los dueños de la empresa minera. La Iglesia Católica de Nicaragua continúa brindando ayuda para los damnificados de los huracanes Iota y ETA en secreto por los donantes, por recomendación del cardenal Leopoldo Brenes y por prudencia, aparentemente para evitar represalias por parte de la policía. Para Acción 10 les informó David Palacios. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Damos inicio al segmento Debates y Soluciones, donde estaremos abordando el tema de reforma electoral y agenda legislativa nacional. Ya se encuentra conmigo Michelle Polanco Alvarado y también Michelle, vos vas a presentar a nuestro invitado. Así es, María Esther, comentarte que la sesión legislativa finalizó este pasado martes 15 de diciembre, en donde se esperaba se abordaran, además de un informe acerca de las leyes aprobadas, también se dijera si el próximo año habrán o no reformas electorales. Un tema que ha dejado pendiente la Asamblea Nacional para este año, luego que a inicios de esta legislatura 2020 se anunciara que habrían reformas electorales. Sin embargo, no se realizó. Para hablar acerca de estos temas y cuáles deberían de ser estas reformas necesarias para unas elecciones limpias y transparentes, ya se encuentra con nosotros el abogado y constitucionalista también, Fanor Avendaño. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia fuerte de Canal 10.
Doctor, ¿podría ser de que para antes de mayo, tal y como lo ha pedido la Organización de Estados Americanos, pueda darse en las reformas electorales? Indudablemente que el gobierno de Nicaragua va a tener que tomar medidas para satisfacer tanto demandas nacionales como demandas internacionales. No puede quedarse estática la funcionabilidad de un proceso electoral complejo que se avecina. ¿Por qué digo complejo? Por las realidades sociopolíticas del país y por el contexto internacional. No hubo dentro de los grandes aliados en tamaño, quizás de solidaridad política, pero no tan regional como es el caso de Venezuela, lo esperado para el presidente Ortega. La actitud de algunos gobiernos de la región de América Latina, sobre todo, que han dado el tránsito de nuevo a retomar lo que le denominan gobiernos de izquierda, como Argentina se abstiene en la OEA. Vamos a ver unos cambios bastante significativos en pocos meses en Bolivia también, cuando el presidente Arce vaya desprendiéndose poco a poco de la influencia del expresidente Evo. Estos aspectos van a tener siempre que hacer reflexionar al presidente Ortega, que no cuenta con muchos votos, y entendiendo también que en la OEA le ha costado un enorme sacrificio político, diplomático, seguir manteniendo la abstención o el voto a favor de los países del Caribe. Entonces, este contexto internacional no le es muy favorable. En el contexto nacional, que hay una demanda constante que para ir a elecciones tiene que haber condiciones constitucionales, derechos civiles y confianza en los quienes van a contar los votos, pues va a agregarle eso, además del acuerdo que existe con la OEA, el documento de asistencia, por decirle así, que tenemos con la OEA como Estado de Nicaragua. Entonces esto, indudablemente que el presidente Ortega para mí va a tener que tener ya listo un paquete, y no en mayo. El presidente Ortega no creo que vaya a decir al 30 de mayo que se me cumple, porque indudablemente que si fuese el 30 de mayo, evidencias que estás cumpliendo un mandato de la OEA. La conjetura que podría ser en este tiempo, en el marco de la lógica y la estrategia política, es que tiene que hacerlo unos meses antes. Probablemente el gobierno pueda tener ya su propuesta de reformas electorales para enero próximo, cuando inicia la nueva legislatura, doctor, tomando en cuenta, sin embargo, que no habrán cambios en aquellos artículos constitucionales que están relacionados con elecciones. Por ejemplo, el tema del umbral para llegar a la presidencia del 50% más uno, que era una de las propuestas del Grupo Pro Reforma y que tenía el aval o el visto bueno, digamos, de todos los sectores opositores, así como también el tema de la no reelección y la diputación vitalicia. Sí, indudablemente que no lo veo. En principio tendría que, inclusive jurídicamente y dentro del proceso de formación de la ley y de la reforma constitucional, que es especial ese proceso legislativo, no veo eso. Pero por otro lado también abrir una caja de Pandora desarrollando toda una estrategia de reforma constitucional puede ser peligroso. Puede ser peligroso para el país, para la estabilidad económica y para lo que indudablemente se quiera lograr. Es más, habría que analizar si aquí no es, el sistema nuestro no hay para segunda vuelta, no hay para ganar con mayoría absoluta. Inclusive aquí no se gana con mayoría simple, se puede ganar dentro de una mayoría relativa. El de tantos participantes, candidatos o candidatas, el que tenga mayoría y punto en esa relatividad ya ganó la elección. Doctor, cuando se habla de reformas electorales, yo quisiera saber
¿cuáles serían estas reformas? Por ejemplo, ¿qué abarcaría una reforma electoral? Porque a muchos nos queda en la mente la incógnita que si esto va a incluir el tema de no reelección, si esto va a cambiar el porcentaje por cuánto yo puedo ser presidente del país, o cómo sería, qué implicaría esto. Primero, la ley electoral nicaragüense es una ley de rango constitucional. ¿Qué es la diferencia para conocimiento del público que no son abogados ni políticos? Ajá. ¿Qué es la diferencia de las otras leyes ordinarias? Que tiene un voto calificado. Pero igual, se puede reformar en una sola legislatura. Esta ley puede ser reformada en 15 días, no en 4 meses. Y lo que te quiere es el voto calificado porque tiene una ley de rango superior con esa calificación para ser aprobada, modificada o derogada. Bien, atendiendo esto, ¿qué aspectos no podría tocar la ley electoral? Aquellos aspectos que chocan con la constitución política, por decirlo así, que transgreden lo que es la letra, el espíritu, la normativa constitucional, no podría ser tocada. Bueno, hay reelección, no se puede decir en la ley electoral que se reforme que no hay reelección, ni siquiera que sea alterna o no. Eso tendría que verse en el próximo proceso legislativo con 2 legislaciones para hacer una reforma de la Constitución misma donde diga que puede haber reforma electoral donde se pueda tener la reelección alterna como existía antes, por decirlo así. La manera relativa del conteo de votos para ser presidente, o sea, cualquiera que tenga mayoría ya ganó, eso no puede tampoco quitarlo, ¿verdad? Las condiciones para ir como presidente o vicepresidente, tampoco. O sea, lo que puede, los aspectos, y es importante, sí, que la ley, que nosotros sepamos esto, sí se puede hacer un buen proceso electoral, un excelente proceso electoral, sin necesidad de trastocar la Constitución o modificar algunos aspectos inclusive. ¿Cómo se puede hacer una excelencia electoral? Excelencia electoral. En primer lugar, que se determine que los partidos políticos pueden participar con condiciones y con igualdad de condiciones y con los derechos civiles restablecidos. El fiscal electoral es determinante que se normatice en ley cuáles son las funciones de los fiscales electorales, que es el que cuida el voto. Después de esto también es importante ver la trayectoria donde va a circular el voto, hasta donde van los conteos departamentales, regionales y nacionales. La observación internacional, la composición de la Junta Receptora de Votos y de los recintos de votos también. Eso es muy importante que se tenga entre la cedulación y la depuración del padrón electoral. Cuando nosotros hablamos del fiscal electoral es muy importante y hemos señalado otras veces, ya han recogido esta inquietud, este celular, que es la herramienta óptima que tiene la sociedad hoy día, es un instrumento, es una computadora que andamos en la mano, y a veces más que una computadora, puede ser más que una boca de urna, más que un vehículo o una caja que traslade lo que se contó, solo es tomarle la foto, que le garanticen al fiscal que una vez en la acta firmada se toma la foto y se envía a su respectivo partido político que va llevando el conteo de cuántos votos tiene porque su votante le ha confiado ese voto. Ahí está uno de los aspectos primordiales que hay que insistir. Y eso le sirve a todos, le sirve a los fiscales del partido de gobierno y le sirve a los fiscales del partido de oposición. Aquí cuando hablamos de transparencia, debe ser una transparencia integral. Gane quien gane, el Consejo Supremo Electoral va a tener que certificar quién tiene la victoria. Aquí en Nicaragua se gana por un voto y no hay forma pues de decirlo de otra manera por la Constitución misma. El que tiene la mayoría de votos en conteo es el que ganó la presidencia de la República. Doctor, en su discurso de clausura, el presidente sancionado Gustavo Porras dijo en la Asamblea Nacional
que el próximo año finalizarán con la aprobación de la aplicación de prisión perpetua en esta segunda legislatura. Iniciaron este año, ya se aprobó y probablemente el próximo año evidentemente se aprobará en segunda legislatura. ¿Existe la posibilidad que durante esta votación se incorporen estas reformas constitucionales o no debería ser así, puesto que hay quienes presumen que podría introducirse de esta manera? Constitucionalmente es imposible. Fue claro el señor presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra. El doctor Porra dijo que iba a haber reforma electoral este año. La agenda es intensa, las estrategias y el poder de un partido en mayoría puede haber variantes. El presidente puede decir una cosa porque es el diputado presidente, pero la dinámica, la realidad y la estrategia política de un partido, eso se da en cualquier parte del mundo, que lo haya dicho y que después se engavetó, ¿verdad? Hace sus proyecciones. Dentro de esas proyecciones, o por estrategia, por agotamiento, o por falta de realismo o necesidades políticas, pues se demora. Pero yo creo que considero enfáticamente que es imposible que se puedan introducir reformas constitucionales en materia electoral porque no fueron propuestas en la primera legislatura, y la primera legislatura ya fue cerrada, o sea que no vamos a tener eso. En el caso que se haga, se estaría violando un proceso de la Constitución, se estaría cometiendo la omisión constitucional, se estaría cometiendo omisión de parte de los diputados porque omitieron introducirla cambio de articulados o de modificaciones dentro de la primera legislatura. Doctor, ¿cómo podría hacerse, por ejemplo, tomando en cuenta este tema de las reformas electorales, tomando en cuenta, nuevamente le repito, las palabras o las declaraciones que brindaba ayer el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, donde pide de que se deben hacer o demanda que se deben hacer reformas profundas? Esa es la palabra que utilizan los representantes de la administración de Donald Trump, que dicen que se necesitan reformas profundas en el sistema electoral de Nicaragua para poder acreditar con transparencia un proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales. Entonces, ¿quiénes serían estas personas que estarían participando en reformas electorales? ¿Solamente partidos políticos o cómo sería? Bueno, primero habría que entender qué entendería este señor por reforma profunda y qué entendemos nosotros en el país. La óptica diplomática, política y de presión de un gobierno que ya se está marchando, que es el de Donald Trump, para mí no pesa tanto como podría ser un funcionario del gobierno de la administración Biden. Habría que partir con ese realismo político. Pues. Podría decir muchísimas cosas a los funcionarios de Trump y ya están de salida. Habría que ver cómo viene la administración Biden desde ahí. Ahora, ¿qué son reformas profundas? Para mí, reformas profundas en el país, en primer lugar, es la observación, que se garantice la observación internacional. Segundo lugar, que haya condiciones políticas, con derechos civiles ya restaurados en el país. Tercero, de que los partidos políticos, como decían cuando empezamos, participen libremente, pues que tengan su personería jurídica. Aquí hay que darle personería jurídica a la UNAD, a la Alianza Cívica, a la coalición, pues si son legítimos hay que darle personería jurídica y no se va a buscar toda una burocracia, colegas. Se tiene que decir que hay una voluntad política conforme a la ley. Entonces ahí se reforma la ley y le dice, se pueden y se hace un apartado único que por esta situación se les da 2 meses o 1 mes para que se integren. Lo que todo en derecho se hace, también se deshace, pero que se haga debidamente en los legítimos, en los institucionales procesos como tales. Bien, entonces, en esa presión internacional que habla, ¿quiénes participarían en una reforma? Indudablemente que la Constitución política lo dice, que los procesos electorales lo llevan a cabo los partidos políticos. Y son los partidos políticos con personalidad jurídica o movimientos políticos los que tienen que conversar en materia política con el gobierno del presidente Ortega, hacer sus propuestas y llegar a consensos mínimos, porque no se puede llevar a consensos máximos, se construyen consensos mínimos, pero dentro de ese consenso mínimo, dentro de esa realidad política
que vive el país, estos partidos políticos, que yo sí creo en los partidos políticos, tienen la obligación de también dejar participar, ya sea en las conversaciones o posterior a las conversaciones de reforma, a la Alianza Cívica, a la coalición, a todos estos grupos, otros que puede existir inclusive, y que estas personas tengan acceso a convertirse en partidos políticos para participar en las elecciones. Tendrían primero que otorgarles personería jurídica a estas organizaciones políticas que no la tienen para posterior ingresar a estas discusiones, a estas conversaciones. Es decir, según lo que usted ha planteado en las discusiones o en las consultas que la Asamblea Nacional está obligada a hacer para estas reformas electorales, quedarían afuera estos grupos de oposición que se han formado y han crecido a raíz del 2018 y solo únicamente se escucharía a 2 o 3 partidos que tienen personería jurídica y que además tienen serios problemas de credibilidad ante la población. ¿Cómo la población nicaragüense podría tener garantía o certeza de que lo que se está discutiendo es para el bien de la ciudadanía en general? Bueno, en principio yo le diría que hay que ser realista. Se va a trabajar sí y solo sí con los partidos políticos. Con lo que hay. Con lo que hay. Y no hay 2 o 3, hay más de 10. O sea, y a la gente siempre he insistido yo, no hay que mentirle, mucho menos en este medio que es tan grande en el país y que trasciende en redes y trasciende también en lo que es la audiencia de la mañana. No, va a ser con partidos políticos, tiene que ser porque no hay otra manera. Pero, que los partidos políticos, por ejemplo, el C por L, el PRD, que está liderado por Saturnino y que tiene un liderazgo fuerte con Miguel Mora, estos grupos le van a decir, Miguel Mora está en la coalición, ¿verdad? Entonces Miguel Mora va a decir, yo como PRD, con la directiva del PRD, llevamos todas las aspiraciones, propuestas y todo, y llevamos a ese diálogo a la coalición nacional, pero tiene un camino. Estoy especulando, por favor, y que me perdone Miguel Mora, que estoy mencionándole tanto ahora en este sentido. Lo otro es el C por L. C por L tiene a Juan Sebastián Chamorro, que ha conversado con la señora presidenta, con Kitty Monterrey, mi respeto para Kitty, y entonces dice Juan Sebastián, bueno, aquí está la Alianza Cívica, hay que llevar en el C por L a la Alianza Cívica, donde tienen sus propuestas, sus cuestionamientos, sus aspiraciones de cómo deberían de ser, y se lleva ahí también eso. Entonces hay que entender de que en esta realidad así va a ser porque son los que pueden tener la incidencia, porque son los partidos políticos que tienen. Y también hay movimientos políticos que también van a estar en ese diálogo porque ya tienen trayectoria. Por ejemplo, el Partido Conservador de Nicaragua, del ingeniero Alfredo César y los liderazgos jóvenes que son extensos en este partido. El Partido Social Cristiano, que tiene 60 años de existir. Hay otros partidos pues con una trayectoria y una fuerza que perfectamente. El PLC no puede estar fuera de eso. A eso iba, doctor. ¿Será que podrían llevarse a cabo reformas electorales solo con el PLC? ¿Y esto sería a gusto del presidente Daniel Ortega? No, yo creo que no. Pues personalmente, vuelvo a decir, estoy haciendo análisis. Yo creo que el presidente Ortega va a necesitar legitimar esas reformas, pues si no, no van a ser reformas. Si no están legitimadas, no son reformas. Podrá ser legal, pero no legítimas. Eso hay que entenderlo. Legalmente la puedo hacer hasta sin el PLC. Porque creo que yo tengo más de 70 diputados, 70 ¿verdad? Diputados. Ustedes me ayudan ahí en este sentido. Entonces, si no hay una legitimidad, no hay una validez política, social. No mandas un mensaje a la comunidad nacional ni a la comunidad internacional. Indudablemente que eso no sería aceptable. No. Pero yo creo que sí están una bancada muy fuerte, la bancada del PLC tiene mucho que aportar. La bancada del PLC va a incidir mucho en los cambios, mucho en los cambios de los magistrados. Mucho. Hay otras bancadas pequeñas y diputados que también van a incidir, porque un diputado puede proponer un magistrado.
No necesitas una bancada grande, un diputado. Y pero hay varias sí bancadas los que votos de la sí, bancada no hay que del descalificar la clase política y los otros, no hay que descalificar a los que están en la asamblea, después los vas a ir a buscar y vas a necesitar también las observaciones, las experiencias de ellos para las reformas necesarias para estabilizar al país. Ahora, estas reformas electorales, hay una propuesta que han hecho los opositores y que es extensa. Sin embargo, ¿qué tanto estará dispuesto a entregar el presidente Ortega? Se especula acerca del tema, por ejemplo, de la observación electoral nacional e internacional. La Organización de Estados Americanos debería de participar incluso desde el proceso de reformas a la ley electoral. Es que fíjese qué interesante para lograr esa pregunta suya. Legitimidad que usted hablaba. Sí, no, es que sí, que usted centró un tema muy importante. ¿Por qué la OEA? Y podrán ahora venir a decir que es intervencionista, colonialista, delegados del imperio, tantas cosas bonitas para que le dicen. Pero fue el gobierno del presidente Ortega que llamó a la OEA para que le asistiera en la reforma. O sea, ahí no te están interviniendo, ahí pediste la asistencia. Si le querés llamar intervención, llamarle pues. Pero fue el presidente Ortega que les dijo, hagamos una propuesta juntos para ver cómo afianzamos, modernizamos, mejoramos, profesionalizamos nuestro sistema electoral. O sea, que no vino la OEA a decirle pues, sino que eso lo acordaron. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente Ortega? Recordarse de esas conversaciones que al principio fueron al oído y después fueron públicas, y decirle, señores de la OEA, pues vengan pues a ver qué aportes tenemos. Yo creo que también la Unión Europea puede jugar un papel muy importante. He visto un gran interés de muchos sectores de la Unión Europea, la excelente calidad y respeto a nuestra soberanía política de la embajada alemana ha sido extraordinaria, pero también con enormes consejos. ¿Cuál sería la función de ellos, doctor? Bueno, asistencia, apoyo y transmisión de algunas experiencias y lecciones aprendidas en Europa. La Anunciatura Apostólica es sinceramente extraordinario que esté también en esta posición de acercamiento, porque la reforma electoral, que es un diálogo político, con todo también estos préstamos que han venido, el diálogo económico con el sector privado, dígase lo que se diga, viendo discursos con dinamitas como se están haciendo ahorita, eso de que viene, viene. Ahora, esta observación de estos organismos es meramente técnica, no hay o no habría intervención en los temas políticos, por ejemplo, en la escogencia de nuevos magistrados y en todo el sistema de elección, el tema de los fiscales y el tema de los miembros de las mesas electorales. ¿Estos quiénes son los que tienen que discutir y negociar con el partido de gobierno? Exclusivamente los partidos políticos. Esto no hay donde perderse. Los actores políticos, pues ya no le digamos partidos, los actores políticos. Y dentro de esos actores políticos está la Alianza Cívica. Ellos pueden proponer... Parece que dice usted que se le debe dar una personería jurídica. Sí, dentro de esas negociaciones va la personería jurídica de ellos, pero ellos ya tienen vehículos. Ellos ya tienen vehículos. Y tiene que haber algo muy importante. No puede haber elección, o no debe haber elección, sin libertad de presas y presos políticos. Y aquí hay que hacerle un llamado siempre al señor presidente. Hay algo muy importante que yo quiero pedirles a ustedes. Cada madre se humilla por un hijo que está preso, porque le duele ese hijo que está preso, ese dolor de madre. A nosotros nos duele el dolor de la madre en sí. Por eso le pedimos, le exhortamos, le demandamos, le suplicamos al presidente Ortega y a doña Rosario que den en esta Navidad la libertad a las presas y presos políticos. O sea, esto puede ir al margen de cualquier exigencia, porque pues, yo no soy candidato, ¿verdad?, a elecciones, pero quiero decirles esto, pues que le demandamos, le pedimos, le suplicamos, si quiere el presidente Ortega, que en esta Navidad deje en libertad, que encarcele
a las presas y presos políticos. Doctor, sus conclusiones en cuanto a este tema, ya para ir finalizando. Bueno, que hay que tener optimismo para 2021. Los hombres y mujeres de Nicaragua son hombres y mujeres de fe, pero la fe también tiene que ir con el activismo, con la alegría, con la dinámica, con la valentía cívica que en Nicaragua se puede y se debe cambiar o superar las situaciones por los votos y no por las balas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fanor Avendaño, por haber compartido con nosotros este momento de debates y soluciones. Nosotros vamos a hacer pausa comercial, pero regresamos con más información para usted. Bueno, qué bueno que pueda continuar con nosotros aquí en Acción 10 en la mañana. En nuestra segunda parte de Debates y Soluciones vamos a hablar acerca de este anuncio que brindara el día de ayer el gobierno de Nicaragua, en el que se anuncia que habrá una reducción del 15% de la tarifa eléctrica para los usuarios domiciliares. Para explicar un poco los alcances y quiénes serán beneficiados con esta reducción, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, María Esther. Así es, Michelle Polanco Alvarado, una noticia que tal vez para algunos u otros beneficia o no beneficia al bolsillo de los nicaragüenses, y por eso nos lo va a explicar Michael Marenco. Buenos días, Michael, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esta reducción del 15%? Sí, bueno, lo primero es que comprender el contexto del mercado energético nicaragüense. Entonces voy a contextualizar un poco para entrar en materia. En el mercado energético nicaragüense hay 5 actores. El primero viene siendo las generadoras, que en Nicaragua hay 29 generadoras, de las cuales el 57% son fuentes de energía renovable. Luego los transmisores, como viene siendo Enatrel. Luego las empresas reguladoras, como son el INE y el Ministerio de Energía y Minas. Y luego las distribuidoras, que en este caso el monopolio lo posee Disnorte Disur. Finalmente están el quinto agente, que vienen siendo los consumidores, los usuarios finales. Bueno, entre todo esto hay que hablar un poco de historia también. Desde 2010 el INE adquirió una deuda con Caruna. Esta deuda, todo este periodo ha sumado hasta 2014 $190 millones. Luego de eso se abonó un poco. En 2010 hubo un aumento de los precios internacionales del petróleo. Luego en 2014 hubo una reducción en los precios internacionales del petróleo, se empezó a abonar. Desde 2016 no hay estadísticas en cuanto a cómo ha avanzado esta deuda, pero la contabilidad se quedó alrededor de 140 millones. Si eso parece mucho, faltaría observar el informe del Banco Central en tanto a cooperación internacional, que asciende una deuda de 400 millones de dólares en materia energética. Entonces, toda esta deuda más ciertos desequilibrios de los que podemos hablar más adelante son los que provocan ese aumento en la tarifa energética que pagan los nicaragüenses. Pero por supuesto, muchísimo más el tema de ineficiencia y cosas completamente inverosímiles que ocurren, como el tema de los contratos, como el tema de las ineficiencias técnicas, como el tema de las pérdidas de energía eléctrica, como el tema de la potencia instalada. Entonces, permíteme hablarte de lo que es la potencia instalada. Ustedes recuerdan que este año hubo una ley para el tema de las fuentes de energía renovable que estableció una banda de 6.5 centavos de dólar por kilowatt hora. Entonces, esta banda lo que buscaba en realidad era brindar exoneraciones a las empresas que generaban con fuentes de energía renovable para reducir precios, pero no tocaba para nada las fuentes térmicas y geotérmicas. ¿Qué pasa con estas? Ellas reciben dos ingresos, ingreso fijo y un ingreso variable. El ingreso variable por energía que despachan, pero el ingreso fijo es fijo, completamente, simplemente por potencia instalada. Además de cuánto este ingreso que ellos reciben, entre 6.000 y 12.000 dólares. Entonces vos decís, entre 6.000 y 12.000 dólares, ok, ¿cómo estamos en Centroamérica? En Centroamérica anda el máximo en 10.000 dólares alrededor. Entonces, 15.000 dólares, perdón, corrijo, 15.000 dólares. Y dos de las plantas, precisamente de ellos, que son Albaniza y Alba Generación, reciben el techo, más de 14.000 dólares por megawatts generado. ¿De cuánto es el excedente ahora? Porque no solamente está el tema de cuánto se paga por potencia instalada, sino cuánto generan, porque si es un negocio esto, ¿cuánto generan? Pues generan más de lo que la demanda interna necesita.
Entonces, en 2010 esta generación andaba alrededor del 50% en excedente, ahora andamos alrededor del 80%, o sea, se está generando aumentado, se está generando más energía de la que se demanda y esta energía se paga. El nicaragüense es el que asume estos precios, que no solamente estamos hablando de que se paga, sino que el precio de este es el más alto de Centroamérica completo. Además de eso está el tema de los contratos de 29 años para estas generadoras, cuando el máximo es de 15 años en Centroamérica en términos de contrato. Es súper ineficiente porque de un periodo a otro estamos hablando de que las condiciones coyunturales cambian. Las condiciones incluso estructurales de un país a otro cambian completamente. Entonces todo esto lo asume el nicaragüense. Por si esto fuese poco, hay plantas que no están operando y se les paga, como las plantas Che Guevara. Ellas no están operando por la ley Maginsky, que fueron penalizadas, pero se les paga. Y esto lo paga el nicaragüense. Entonces no solamente tenemos que se paga por megawatts, en términos de potencia instalada, el precio más alto en Centroamérica, no solamente hablamos de que tienen los contratos más altos en Centroamérica, sino también que hay empresas que no están generando y se les paga, y esto lo asume el nicaragüense. Como cereza en el pastel tenemos que la distribuidora, en este caso Disnorte Disur, no asume pérdidas de ineficiencia. Cualquier tipo de pérdida por temas de ineficiencia, por infraestructura, por conexiones ilegales, no lo asume Disnorte Disur, lo asume el nicaragüense. Entonces toda la suma de estos factores va en el pliego tarifario al final que el nicaragüense paga. Entonces, por si todo este paquete fuese poco, encima tenemos los subsidios que se han reducido desde 2018. En 2018 teníamos subsidios entre 40 y 50, en 2019 entre 30 y 40, y este año nos quedamos con subsidios entre 25 y 35%. ¿Por qué? Porque en 2018 el gobierno quería acceder a un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo y las condiciones que se establecieron fueron precisamente esas: reducir los subsidios y aumentar el pliego de la tarifa energética. Pero es que el problema no es el tema de aumentar precios, el tema es que hay mucha ineficiencia en este mercado. Y eso es lo que no se está revisando. Ayer anunciaron esta reducción con bombo y platillos, pero previo a esto se había anunciado un incremento del 17%, lo que significa que al hacer la operación matemática de restar, al final y al cabo los usuarios sí van a pagar un incremento que va a ser más o menos del 2% si aplicas estos 15%, pero además no se le va a aplicar esta reducción a todos los usuarios, únicamente a aquellos que logren consumir menos de 150 kilovatios. Hay publicaciones que dicen, y la primera dama también explicaba, que van a ser más o menos 800,000 usuarios los que van a ser beneficiados. ¿Esto realmente va a tener un impacto positivo en la población? Buenísimo el comentario, porque de hecho, definitivamente, en 2019 tuvimos un aumento de 18.3% en el pliego tarifario y una reducción de 10 puntos porcentuales en términos de subsidio. Precisamente este año también, como ya mencioné, la banda de subsidios se mantuvo entre 25 y 35% y también se dieron ciertos aumentos. Recordemos que este año fue bastante sui generis, tuvimos caídas en los precios internacionales del petróleo, llegando históricamente a números negativos. Entonces, por eso las cámaras empresariales estaban solicitando reducción en el pliego tarifario, que se hizo al final una especie de reducción pírrica de 3% cuando el año anterior habían aumentado 18.3%. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y esto es un poco la duda o la pregunta del millón: ¿qué va a pasar el próximo año? Porque, a ver, esta ley en 2018 establecía este aumento, que para 2021 el subsidio se bajara y siempre aumentar el pliego tarifario. Además, el IVA que se paga por energía, antes de 2018 no se pagaba. Después de 2018 se paga 7% para quienes consumen 150 kilovatios y en 2021 se va a pagar 15% en materia de IVA. Y para los jubilados que reciben este tipo de exoneración también va a aumentar entre 5 y 10% en 2021. Entonces la pregunta del millón es: el 15% que ya está definido por ley que en 2021 aumente, que era 5% en concepto de comercialización, 5% en concepto de alumbrado público y 5% en concepto de energía en realidad, entonces 15% más el 2% de la devaluación hacen un 17%, que por ley se supone debe aumentar este 2021, pero si te dicen vamos a hacer una reducción de 15% a partir de enero, entonces vos decís, son dos hipótesis.
o hacen la reducción a partir de enero de 15% y después hacen el aumento de 15%, quedamos en nada, quedamos absolutamente en nada. Ojalá, porque esto sí sería una buena noticia, que no se lleve a cabo este aumento de 15% a posteriori, porque si no, pues es un absurdo. Reducís en enero 15 y después aumentas 15 después paulatinamente. Entonces Michael, ¿no habría algún beneficio para los usuarios que tenemos? En mi casa tengo un medidor, tengo que pagar, qué sé yo, me sale al mes 500 Córdoba, menos este 15%, ¿no me estaría ahorrando nada en mi bolsillo? Si sucede lo que menciono, no. Quedaríamos exactamente igual. Si el 15% se da el aumento, a partir de la reducción de 15% quedaríamos en las mismas. Ojalá que no suceda así, ojalá que sí sea netamente un 15%, pero el contexto que mencioné nos ayuda a arrojar luz sobre el asunto y nos dice que esto es un tema que trasciende, es decir, ¿cuál es el contexto alrededor? Y aquí un poco más una visión política del asunto. El tema de ganar o de otorgar este 15% no responde necesariamente a precios internacionales, no responde necesariamente a la ley esta. Recordemos que es un año electoral y por supuesto uno de los objetivos en términos políticos es ganar consenso alrededor de sí mismo, generar empatía. Entonces por ahí podría ir la cuota de participación. Entonces lo mejor que se podría hacer es, como consumidor, autorregularme, tal vez, no sé, aquí me aclarás vos si estaría buena esta opción, autorregularme para no gastar tanto, no consumir tantos kilowatts. Efectivamente, lo principal es llevar un control, porque hay muchas ineficiencias técnicas y entre todas esas ineficiencias técnicas está que de repente te cobran un montón cuando estás consumiendo, cuando tu consumo es el promedio que has tenido siempre. Entonces, lo primero es llevar un control. En el histórico, en tu recibo aparece. ¿Cómo hago eso, Michael? Bueno, en el recibo que te da Unión Fenosa aparece un histórico y entonces vos vas a ver cualquier anomalía en cuanto al consumo. Hay una gráfica, entonces si de repente notas que este mes el consumo aumentó, visualmente ves la gráfica, pero vos estás consciente de que no gastaste tanto en realidad, entonces pues vas a interponer tu reclamo. Y por supuesto verificar que los equipos estén desconectados cuando no se están ocupando y verificar que estén en buen estado, porque muchas veces imperfecciones de los equipos pues, producen eso. ¿Qué esperamos entonces para 2021? Como mencioné, hay dos hipótesis: o se hace esta reducción, que bueno, que ya se anunció, y se hace el aumento después, quedaríamos en las mismas, o simplemente se hace la reducción y pues sí sería una buena noticia. Una buena noticia en tanto hablemos delimitado a eso, porque el subsidio se va a reducir igual, el IVA va a aumentar igual, de 7 a 15% para quienes consumen más de 150 kilovatios por mes. Y para los pensionados esto va a aumentar entre 5 y 10%. Entonces, pues, buenas noticias sí, pero eso es relativo en realidad. De este último anuncio de la reducción de la tarifa energética del 15%, los ganadores podrían ser estas empresas generadoras de energía, considerando que se logró, decían algunos reportes periodísticos, por una negociación con ellas para alargarles los contratos. El problema de que el gobierno no sea abierto, este concepto de gobierno abierto, es que no hay información oportuna en tiempo y forma, entonces nos toca especular. No sabemos si en realidad esto obedece a un elemento político, por el tema de ser un año plebiscitario, o si esto responde netamente a un resultado de la anterior legislación. Es muy especulatorio, pero lo que sí es cierto es que se legisló para establecer esta banda, otorgando exoneraciones fiscales, pero antes ya habían suficientes incentivos para reducir el precio. O sea, si no se hizo antes, ¿qué me garantiza que simplemente esto es el causal? No tengo ningún tipo de recurso para poder inferir eso, pero lo que sí es cierto es que sí son los ganadores, por supuesto. ¿Quiénes son los perdedores? Nosotros los usuarios, la economía doméstica y por supuesto las pymes. Recordemos que el IVA va a aumentar para ellos y generalmente cualquier tipo de emprendimiento consume más de este promedio de 150 kilovatios. Entonces van a ser los perdedores. Michael, hay un problema también, perdón Michelle, hay un problema también muy serio, y es que muchas personas se quejan de que los recibos hay un aumento, tienen que pagar, reclaman, pero al final les dicen no. O sea, tu respuesta a tu demanda que me estás haciendo es que tenés que pagar, ese es tu consumo.
Y muchas personas no, pero o sea, llegan a tu casa, te revisan, tenés televisor, tenés abanico, tenés esto y todo te lo anotan. Entonces, tal vez vos no haces uso de esto. Sin embargo, a la hora de llegar a reclamar te dicen, usted tiene que pagar lo que sale allí. ¿Cómo hacemos? Sí, estamos a merced, la verdad, de una especie, como mencioné, estos 5 actores son los que participan en el mercado. Fuera de ellos, pues no tenemos ningún otro agente que regule, penalice en este sentido y que dé seguimiento a todo este tipo de elementos. Por supuesto, suena muy medio absurdo, pero al final del día toca un poco de suerte para muchos de estos reclamos que en realidad se han observado y que se les dé seguimiento o el seguimiento esperado. Lo que se puede hacer a nivel doméstico simplemente es dar el seguimiento propio, porque muchas veces estos aumentos son imperceptibles. Entonces dar el seguimiento propio y también revisar pues los equipos que estén desconectados y que pues su consumo sea el habitual y estén en buen estado, por supuesto. ¿Cómo podría ser una forma, Michael, de yo poder llevar el control de mi lectura? Pasa y muchas personas me lo han comentado, inclusive a mí me ha pasado esto, llega la persona de Unión Fenosa, agarra el documentito que te dan de la lectura de tu consumo y llegan y me dan el documento, yo veo el papel, un ejemplo, 1000 no sé cuánto, yo me quedo, 1000, pero no sé yo cuánto es eso, qué es lo que significa. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Y hay personas que dan este seguimiento, se van detrás del que tiene la lectura, pero no saben luego al final que cuánto es lo que están consumiendo. Sí, es muy difícil porque recordemos que antes tenías el medidor en tu casa, pues por la puerta, por ahí, pero ahora los medidores están en los postes, no hay como una especie de forma de poder observar eso. Entonces lo que sí se puede hacer es tener una especie de noción, guardar tus recibos, hay mucha gente que lo hace, por ejemplo mi mamá lo hace, guarda en una carpetita todos sus recibos de agua, de luz, y ahí va viendo, dando una especie de seguimiento, observando cómo esto va progresando. Entonces, al final del día cada usuario sabe en realidad cuánto paga, quizá no cuánto consume en términos numéricos, pero sí cuánto paga. Entonces si estamos conscientes de que no compramos ningún equipo nuevo, si estamos conscientes de que consumimos e incluso ahorramos, fuimos frugales en este mes y nuestro recibo sale muy alto, entonces pues por supuesto hay que observar eso y poner el reclamo debido. Ahora, se debería o se debe o el gobierno debe sentarse realmente a discutir este tema de la deficiencia de la energía o el suministro de energía con los generadores, con los empresarios quienes este año habrían solicitado una reducción de la tarifa del 17%, sin embargo lo que hubo fue aumentos y ahora una especie de retroceso en esta decisión, considerando las presiones que obviamente muchos sectores hicieron alrededor de este tema, Michael. Sí, definitivamente debe haber una mesa de negociación, pero más que una mesa de negociación, una mesa de observación de todos estos problemas que ya mencioné que posee el mercado eléctrico nicaragüense, revisar el tema de los contratos, revisar el tema de los precios máximos, como ya mencioné, Albanice y Alba Generación recibiendo, y no solo ellas, la verdad es que todas las demás generadoras reciben el techo por capacidad instalada, hablamos de las geotérmicas y las térmicas. Entonces revisar esos temas de ineficiencia, revisar el tema del seguimiento de DISNorte y DISUR en materia de ineficiencias técnicas, fugas de energía eléctrica, conexiones ilegales, todos estos elementos que en realidad se cargan sobre el pliego tarifario que paga el nicaragüense. Debe existir, sin embargo, voluntad política para hacerlo. ¿Debería de también tomarse en cuenta el papel que están empleando los entes reguladores, por ejemplo? Sí, por supuesto. INE y el Ministerio de Energía y Minas, el MOMEM, tienen por supuesto que hacer su trabajo. Recordemos que el problema es que nosotros nos quedamos con muchas dudas porque la solicitud que hicieron las cámaras empresariales, las cámaras de comercio, era muy válida. Los precios internacionales del crudo habían caído, incluso a niveles históricos. No era un capricho, no era eso, por supuesto que no. Todo lo contrario, era justa la demanda de reducir el pliego tarifario y no se hizo. ¿Cuándo se puede hacer? Entonces, no está respondiendo el mercado nicaragüense a estos incentivos externos. No, hay un elemento, hay un cuello de botella que está impidiendo eso y ese es el problema al final. Todo esto responde a una voluntad política. Si yo quiero, lo hago. Si yo no quiero, no lo hago. No hay incentivos de mercado. Entonces, la economía al final está completamente supeditada a una voluntad política y ese es el problema porque destruís
cualquier tipo de iniciativa empresarial, cualquier tipo de estructura empresarial que exista en el país, porque aumentas los costos de producción, costos operativos para estas, y por supuesto tomando en cuenta el rol tan significativo que tienen las pymes, que tienen los emprendedores en la economía nacional, eso es un problema. Ahora, estos temas, ¿cómo los podría solventar o exigir la población? Porque al final y al cabo es la población y la pequeña empresa la mayormente afectada y no vemos ninguna luz de que estos temas realmente se discutan a profundidad. Ese es el problema. Es menester realizar una especie de agenda de solicitud, pero por supuesto que esta agenda provenga de una sola voz, por supuesto, para ser escuchado, articulación de voluntades. Entonces, lamentablemente, como ya mencionaba, no se escucha eso sobre la mesa, se escuchan otro tipo de demandas, pero no esto, que también es bastante necesario y repercute sobre la economía en general. A nivel de Centroamérica, Michael, el pago del servicio de energía eléctrica en Nicaragua, ¿somos los que más pagamos o somos los que menos pagamos? ¿Cómo nos encontramos? En Centroamérica somos los que más pagamos por energía eléctrica. Somos súper ineficientes en ese tema, pero es una mezcla entre una especie de negocio redondo y entre temas de ineficiencia. Incluso a nivel de Latinoamérica somos uno de los que pagamos la energía, una de las más caras. Entonces es un problema que se debe solucionar. Bien, muchísimas gracias, Michael, pero antes de terminar nos gustaría conocer tus conclusiones y las recomendaciones, por supuesto, a los televidentes, como ya te decía yo, para autorregularme y pues por lo menos sí sentir un suavecito ahí el bolsillo para poder ir a pagar la factura. Sí, bueno, lo principal es dar seguimiento. Como ya mencioné, una de las recomendaciones es guardar recibos, dar una especie de seguimiento en materia de los recibos y a partir de este seguimiento tener una especie de noción de cuánto realmente pagamos los nicaragüenses y tener una especie de control de los equipos que estén desconectados y por supuesto que estén en buen estado. Excelente, Michael. Muchísimas gracias por hablar acerca de estos temas. Esperamos tenerte en siguientes ediciones aquí en Acción 10 en la mañana. Recuerden ustedes que pueden ver en nuestras redes sociales esta y otras entrevistas. Búsquenos como Canal 10 en Nicaragua. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos como invitada a un miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, doña Violeta Granera. Esta entrevista generó 93.128 personas alcanzadas. De estas se generaron 13.829 interacciones, 842 comentarios y fue compartida 276 veces. Recuerde que usted puede ver esta y otras entrevistas en nuestra página en Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Vamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana y hoy en nuestro segmento Vida Sana me acompaña el doctor Javier Bravo. Él es médico diabetólogo y con este estaremos abordando un tema de suma importancia. Muy buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, una vez más aquí en la revista. Primeramente, como siempre, darle gracias a Dios por un día más de vida. El tema de hoy es un tema muy importante, hablar de riesgo de complicaciones en pacientes diabéticos. Recordemos que muchos pacientes, al ser diagnosticados, esto ya llevan 3 o 4 años de padecer la enfermedad, pero no se acercan al médico o no se acercan a un laboratorio a hacerse los exámenes. ¿Cuáles son esos riesgos de los cuales estaríamos hablando? Uno de los riesgos que hemos venido abordando es la obesidad. Todo aquel paciente que empieza a aumentar de peso lleva un alto porcentaje de padecer de diabetes. ¿De cuánto sería el porcentaje? El porcentaje, digamos, más del 40% de padecer de diabetes. Y eso va dependiendo de los kilos de peso que esté sobrepasado. Nosotros pues tenemos una medida para tomarla, lo que es el índice de masa corporal, que tiene que ver el peso, ¿verdad?, sobre la talla al cuadrado. Cuando hacemos este tipo de regulación matemática, nos damos cuenta cómo el paciente está teniendo ese tipo de factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo? Otro riesgo es los antecedentes familiares o lo que le llamamos la herencia genética. Aquellos hijos o digamos pacientes que tienen
padres y madres, inclusive abuelos diabéticos, ellos llevan un porcentaje mayor de padecer más del 50% de probabilidad. Eso va a depender, obviamente, de las características de cada persona, del sedentarismo que puede tener esta persona, y así sucesivamente. Hablando de otro factor de riesgo es el fumado, el cigarro, te puede llevar a complicaciones como las que miramos en imágenes, que tienen que ver con los pies diabéticos, ¿me entiendes? Que es una de las lesiones más temidas, por la cual el paciente puede sufrir amputaciones y de ahí sufrir depresión y llevar hasta la muerte. ¿De cuánto es el porcentaje de amputación en estos pacientes una vez que se desarrolla esta afección? Normalmente es más del 30% de sufrir este tipo de alteraciones, siempre y cuando el paciente se vea a tiempo las lesiones. Por eso abordamos lo que es el riesgo. Si nosotros sabemos cuál es el riesgo, que significa la probabilidad de desarrollar una complicación, entonces ese paciente no va a tener necesidad de sufrir una amputación, si lo vemos a tiempo. Muchos pacientes se automedican, muchos pacientes saben que tienen la enfermedad, saben que tienen la complicación ahí, pero no acuden al médico. Y en el otro caso, acuden al médico, pero cuando se les manda las medicinas y se les manda todo el tratamiento, algunos las abandonan, otros se les olvida, otros abusan en la alimentación y se descompensan y sienten que probablemente el medicamento no les está llegando. A propósito de alimentación, doctor, ¿qué papel juega la alimentación en el desarrollo de la diabetes? Es muy importante porque los altos contenidos de carbohidratos y de grasas y azúcares te puede conllevar a un aumento de glucosa en sangre, es decir, está saturando al páncreas para que ella produzca más insulina de tal forma que la glucosa que vos estás ingiriendo sea almacenada. Entonces la alimentación sí representa un factor de riesgo para que una persona desarrolle diabetes. Exactamente, exactamente. ¿De qué otros factores estaríamos hablando? Estamos hablando del alcoholismo también. Personas que tienen alcoholismo crónico afectan el hígado y este te puede conllevar también a un problema meramente de diabetes y de complicaciones. El fumado también te puede conllevar a este tipo de alteraciones. El estrés que normalmente pues vivimos ahorita, eso te puede conllevar también a la aparición de diabetes. ¿Quién pensaría también que el estrés nos puede conllevar a desarrollar diabetes, doctor? Sí, porque esto es una cadena. Con solo el simple hecho de que vos tengas un estrés, muchos pacientes o comen demasiado o no comen. ¿Ya? Entonces, exactamente, están en los dos extremos porque no están regulados, ¿verdad?, su sistema emocional. Entonces ese paciente puede sufrir un daño como es la diabetes, también como hipertensión o obesidad en este sentido. Una vez que ya conocemos algunos de los factores de riesgo de desarrollo de diabetes, doctor, ¿cuáles son las características que presenta un paciente con diabetes? Bueno, lo principal que el paciente presenta, que ya cuando ya está la enfermedad, es pierden peso. El paciente viene y dice, fíjese que he estado como 2 meses con orinadera, mucha sed, visión nublosa, he estado que como demasiado y lo llevan a la consulta. ¿Y aún comiendo pierden peso? Aún comiendo pierden peso porque el metabolismo se va acelerando por los altos niveles de glucosa y la insulina está haciendo su efecto ahí. Entonces ese paciente lo lleva a la consulta y encontramos una azúcar demasiado elevada. Entonces es ahí una de las complicaciones agudas más temidas en los pacientes diabéticos y es con lo que más debutan ellos. Una vez detectada la diabetes es irreversible, doctor. Es irreversible, ya no vuelta atrás. Ya. Únicamente queda tratarse. Así es. Cuando hablamos de la clasificación de diabetes hay una parte que se conoce como prediabetes, que antecede a la diabetes, que es cuando el paciente se ubica con los factores de riesgo que estamos mencionando y si nosotros agarramos a ese paciente y le damos la terapia farmacológica, le damos la educación en lo que es la alimentación y el ejercicio, ese paciente puede revertir ese evento en ese momento. ¿El embarazo, doctor, incide en el desarrollo de la diabetes? Nosotros como mujeres cuando estamos embarazadas siempre nos hacen el examen. Exactamente. Es que es un protocolo que se hace porque una paciente que desarrolla diabetes del embarazo lleva el riesgo de sufrir con un niño grande, de sufrir una muerte, de sufrir una descompensación, que el bebé se le muera. Posterior al parto. Puede ser posterior o puede ser durante, porque imagínate una paciente que tenga 300 de glucosa en ese momento, puede sufrir una complicación ahí. Entonces el paciente puede sufrir daño. Entonces es un protocolo que se le hacen a todas las embarazadas. Pero recordemos de lo que estamos hablando. Si esa embarazada tiene los factores de riesgo, obesidad, fuma, toma
y no hace ejercicio y posteriormente sale embarazada, entonces ya lleva los factores de riesgo. Y si no se le hizo glucosa en ese momento, quizás en el embarazo... El riesgo es muchísimo mayor cuando está embarazada a desarrollar la enfermedad como tal, entonces. Así es, exactamente, pero cuando tienen los factores de riesgo. Pero si es una persona, como los ginecólogos dicen, si tú quieres salir embarazada, lo principal es hacerte todos tus chequeos antes. Previo, pues para que vos mires cómo está tu organismo y decir para tener un alto. Un embarazo sano. Exactamente. O decir, no, ahorita no puedo salir embarazado, tengo que esperar porque me puedo complicar. Recordemos que solo son riesgos, no significa que así sea. Correcto. ¿Me entiendes? Algunos pacientes tienen todas las complicaciones y les va bien el embarazo. ¿Qué no podemos les pasa nada. hacer para prevenir el riesgo de sufrir diabetes, doctor? Lo principal, conocer, ¿verdad? El gen familiar. Si tú tienes tu papá y tu mamá que son diabéticos, es decir, en cualquier momento yo puedo desarrollar la diabetes. Lo segundo es saber que si estoy aumentando de peso en cierto tiempo, entonces hay que buscar cómo bajar. Lo tercero, tener una buena orientación alimenticia, ¿verdad? Porque eso colabora a que el paciente no esté ingiriendo demasiados carbohidratos, demasiados azúcares, de tal manera que su páncreas no se exagere en estar produciendo demasiada insulina, porque hay un momento que eso se revierte, o lo que le llamamos como toxicidad. Lo tercero, que ese paciente, pues si consume altas cantidades de alcohol, pues que lo vaya reduciendo poco a poco. El tiempo de desarrollo de la diabetes, doctor, ¿de qué dependerá en personas alcohólicas, en personas con obesidad? Yo conozco muchas personas que son alcohólicas y que yo les he preguntado si padecen alguna enfermedad crónica como la diabetes y me dicen que no. Personas con obesidad que incluso de 30, 40 años no padecen diabetes. ¿De qué dependerá el hecho de que esta persona desarrolle la diabetes o a qué edad? ¿Influye la edad en algún momento? Lo hereditario juega un papel muy importante. En el caso del alcoholismo se puede dar, porque recordad que el paciente alcohólico normalmente a veces no comen, solo dependen de las bebidas alcohólicas. Entonces cae en un estado de inanición, cae en un estado de hipoglicemia, producto de la alta cantidad Ahora, una persona puede ser obesa y puede llegarla a desarrollar incluso a los 60 años. Exactamente. Aunque desde los 30 años él tenga el problema de obesidad. Exactamente, esos son los genes que juegan un papel importante, porque vos puedes ver una persona que era delgada y que posteriormente fue subiendo de peso, pero vos ves un muchachito gordito desde temprana edad y a los 20 años ya es un paciente ya obeso. Entonces ese paciente pues algunas veces no desarrolla la diabetes, pero sí, como estamos diciendo, es un factor de riesgo. La obesidad juega un factor de riesgo. Si hablamos de manera metabólica, obstruye el paso de la insulina hacia la célula y eso puede conllevar a que los niveles altos de glucosa se eleven, ¿me entendés? Entonces, todos esos factores de riesgo son muy importantes tomarlos en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico de la enfermedad. Y algo que te puedo decir, como lo hemos venido diciendo antes, que la diabetes es como una pandemia, es una pandemia. Si antes habían un 50%, quizás de aquí al 2026 vamos a hacer un 100%. Con esto te puedo decir de que la diabetes va aumentando a pasos gigantados. Por cada familia podemos encontrar de 2 a 3 diabéticos, hasta 4, hasta 5, si es posible. Toda la cadena familiar van a padecer de diabetes. Y si no la prevenimos, vamos a terminar con complicaciones como las que hemos dicho ahorita. Y una de las complicaciones es la depresión que puede llevar al paciente. Estamos en época navideña, doctor, una época bastante festiva en donde los nicaragüenses, como decimos, la rompemos con la comida, con las bebidas. ¿Sus recomendaciones en torno a muy buena pregunta. Es importante que el paciente esté controlado. Si está controlado, tiene una ventana para que él pueda descompensarse un poquito. ¿En qué sentido? Que pueda comer un poquitito más. Puede beber unas 2, 3 copitas de alcohol en ese momento, pero que esté compensado. Pero si es un paciente descompensado, ¿Se debe suspender el tratamiento? No, para nada. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. 2, 3 copitas no le va a hacer daño. Y ni la cantidad de comida es reducirla, pero compartir, que es lo principal. No es que porque soy diabético me tengo que retirar, sino que estar ahí, puedo disfrutar, puedo escuchar música y todo. De manera responsable. De manera responsable principalmente. Y acudir a su médico. Lo principal es acudir a su médico, que se haga un buen chequeo, que se revise sus pies, si no tiene ninguna lesión ahí, si no tiene hongo, cualquier otra cosa que te pueda llevar a una complicación, no solo en los pies, no solo en los pies, sino en los riñones, en la vista, y
de manera generalizada. Bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando temas siempre de suma importancia. Nosotros con toda esta información continuamos con más posterior a este corte comercial. La luxación de la rótula es el tipo de luxación más frecuente de la rodilla y consiste en que la rótula se desplaza súbitamente hacia el lateral abandonado, su posición normal en la zona anterior del fémur. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, por la introducción a nuestro tema del día de hoy acerca de la luxación de rótulas. Para hablar acerca de esto, cuál es su tratamiento y cómo podríamos prevenir una luxación en la rótula, se encuentra conmigo el doctor Alejandro Díaz de Clínica Sanarte. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto, un placer, ¿verdad?, saludar a la población y dar gracias a Dios por un día más de vida. Este es un tema muy interesante porque una de las lesiones incluso más dolorosas en la rodilla y que el paciente, ¿verdad?, de no hacer tratamiento va a requerir demasiado tiempo para recuperarse y entonces por eso es tan importante hablar de este tema de hoy. Ahora, ¿quiénes son las personas que suelen padecer de este tipo de luxación? Porque no necesariamente todos los pacientes o las personas llegan a tener una luxación. Así es, no es tan frecuente, digamos, en la población en general. En los deportistas es donde se presenta con mayor frecuencia, pero también si nosotros vamos en la calle, no estamos practicando algún deporte y de repente hacemos un mal movimiento en la rodilla, entonces podemos sufrir una luxación. Por ejemplo, el pie se nos va en un agujero en la calle, ponemos mal el pie, se tuerce la rodilla, se dobla la rodilla en cierta dirección, eso puede provocar una luxación. Ahora, ¿la luxación es que se revienta este tendón que tenemos en la rodilla? Bueno, la luxación en sí es cuando la rodilla, la rótula, ¿verdad?, el huesito que vemos acá, vamos a acercar aquí, el huesito de acá, que es la rótula, que funciona deslizándose hacia abajo y hacia arriba. Cuando doblamos y estiramos la rodilla, este huesito se va hacia afuera, es decir, así como lo mirábamos incluso en imágenes de que estábamos pasando, ¿verdad?, antes de iniciar la entrevista. Entonces, se puede presentar por una ruptura, como usted bien decía, de uno de los tendones, que es el tendón debajo de la rótula, el tendón patelofemoral, o bien se puede presentar sin ruptura de este tendón. Ahora, ¿cómo podemos prevenirlo o atenderlo una vez que se presenta? Bueno, lo primero es saber si es una lesión que necesita cirugía. En el caso de necesitar cirugía, tiene que pasar un proceso con el ortopedista, el paciente, para entrar a cirugía, reconstruir el tendón, ubicar la rótula en su lugar, pasar incluso un proceso de reposo, donde no estamos aptos todavía para hacer una rehabilitación. Ya cuando pasa el proceso de reposo, comenzamos nosotros como fisioterapeutas. En la primera semana no hay que mover la rodilla, se mantiene rígida, recta la rodilla, y hacemos ejercicios libres con la pierna, levantar la pierna recta, cerrar, abrir, hacemos distintos movimientos, ¿verdad?, sin afectar lo que es la rodilla. Poco a poco, cuando ya se va desinflamando, entonces buscamos movilizar rodilla, comenzar a fortalecer y mientras tanto, pues al inicio son movimientos muy sencillos, fortalecimiento muy suave y después poco a poco vamos buscando que el paciente ya ponga el pie en el piso, ya tenga equilibrio, ya pueda caminar y después correr, saltar y todo lo demás. ¿Esto debe de ir acompañado por algún tipo de tratamiento para aminorar el dolor o algún tipo de inflamación que se presente? Sí, la inflamación es una de las complicaciones, ¿verdad?, que el paciente tiene y que por eso no puede mover su rodilla. La rodilla la vamos a ver súper hinchada, súper inflamada. En algunos casos hay derrame de líquido. Cuando nosotros tocamos la rodilla se siente como que hay agua adentro, como que si fuera una chimbomba. Entonces eso es un derrame de líquido sinovial y eso pues en parte se reabsorbe y si no se reabsorbe hay que extraerlo, ¿verdad?, con una jeringa
para que logremos desinflamar esa rodilla. Después, en el caso de la fisioterapia, realizar el tratamiento con ultrasonido terapéutico que nos ayuda a sanar estas estructuras, y también la electroestimulación, el masaje terapéutico, el masaje de drenaje y el masaje Siriax, que también el masaje Siriax nos ayuda a romper cualquier adherencia que se forme después de la cirugía, para que el tendón no quede, por así decirlo, pegado y que no se pueda mover, sino que él se desliza normalmente. Para que recupere la elasticidad y la posición que tenía antes. Recomendaciones finales, doctor, de cara a aquellas personas que presenten una luxación de rótula. Bueno, si presenta esta luxación, debe de pasar consulta, es lo primero, ¿verdad? Para que primero diagnostiquemos si es una lesión leve o si es una lesión que requiere cirugía. No dejar pasar mucho el tiempo, sino que vaya lo más pronto posible. Es una de las lesiones más dolorosas, ¿verdad?, de la rodilla. Eso no quiere decir que una de las lesiones más graves, porque si bien es cierto, mientras no se rompe el tendón, la rótula vuelve a su lugar. También es importante que se realice un tratamiento de fisioterapia para desinflamar esa rodilla lo más pronto posible y que la persona se recupere en cuestión de unas cuantas semanas. Pues el proceso más o menos son de 4 a 6 semanas, siempre con tratamiento, ¿verdad? Sin tratamiento eso puede alargarse. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esas recomendaciones y esa información. Esperamos que sea de utilidad para las personas que nos están viendo. Usted recuerde siempre en casa consultar al especialista, no automedicarse para poder salir adelante con cualquier situación o enfermedad que presente. De esta manera nosotros hacemos una pausa comercial. Yo regreso la señal a estudios con Odilí, que está ya lista con el chef Héctor Acosta en el segmento más delicioso de Acción 10 en la mañana, rutina con sabor. Gracias, Odilí. Excelente información para todas las personas que estén o que sean clientes de Claro. Aprovechen estas grandiosas ofertas. Ya en la recta final de su revista Acción 10 en la mañana queremos hacer primero un servicio social, y es que se le hace un llamado a la señora Ángela del Socorro Álvarez para que ésta se comunique de manera urgente con Natalia de los Ángeles Salgado. Nos ha proporcionado un número telefónico al que debe usted comunicarse, 8157-1230, repito, 8157-1230, el llamado para Ángela del Socorro Álvarez, comunicarse de manera urgente con Natalia de los Ángeles Salgado, al número que estábamos dando hace unos momentos. Y bueno, también queremos felicitar de manera muy especial a Luis Francisco Sandoval Macanche, quien el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Los saludos van de manera muy afectuosa a toda su familia y todos sus amigos, que el día de hoy le desean muchísimos años más y que cumpla todas sus metas. Hasta Jinotepe me dicen que va los saludos. También bendiciones para todas las personas que el día de hoy llegan a un año más de vida. Esperamos que la paz sea lo grande a la par de todos sus seres queridos. De esta manera ponemos punto final a la revista Acción 10 en la mañana. Será hasta el día de mañana.